Hola chicos, bueno, vamos a seguir con la unidad 8 de Introducción a la Electricidad. Vamos a repasar un poquito lo que ya hemos visto, lo que ya vimos el otro día. Bueno, esto es el experimento, ya está. Aquí, el circuito eléctrico. Bueno, recordamos que siempre un circuito eléctrico debe de tener como mínimo un generador. Generalmente nosotros lo que vamos a utilizar es una pila. Receptor, es decir, aquel elemento que utilice la energía que nos proporciona la pila, como puede ser una bombilla, un motor, una resistencia, un timbre, cualquier elemento que necesite electricidad para funcionar y que por lo tanto utilice esa energía que nos proporciona el generador. Y siempre importantísimo los conductores, es decir, los cables, que son los que nos permiten unir esos diferentes elementos entre sí y con el generador para así conseguir un circuito cerrado y que funcione correctamente en nuestro circuito, ¿vale? Vimos también que aparte de esos dispositivos mínimos necesarios para un circuito, existían otros que eran los dispositivos de control, como pueden ser interruptores, conmutadores, pulsadores, que nos permiten a nuestra voluntad poner en funcionamiento o no un circuito eléctrico, y dispositivos de protección, como pueden ser los fusibles, que lo que hacen es proteger a nuestro circuito de posibles sobrecargas, cortocircuitos, bueno, cualquier problema que surja. Ya os dije que esto pues, es para circuitos de más envergadura, más importantes, como puede ser el circuito eléctrico de nuestra casa, no los circuitos que nosotros vamos a construir, ¿vale? Importantísimo este cuadro que aparece aquí. Estos símbolos, bueno, hay muchos más, pero estos son los más importantes. Lo tenéis que saber, son muy importantes para este curso y de cara al curso que viene también, que es donde más electricidad vais a ver, más que en este. ¿Vale? Pero esto es la introducción y la base para poder seguir al año que viene con esto. Entonces, recordar la pila, cuál es su símbolo, la bombilla, pulsador, interruptor, conmutador, motor, zumbador, ¿vale? Estos son los más importantes. Esta semana la vamos a dedicar ya a ver tipos de circuitos. Hay diferentes tipos de circuitos debido a que los elementos, estos que hemos visto anteriormente, se pueden conectar de diversas formas. ¿Y en qué va a afectar esto? Pues va a afectar en su funcionamiento y en las características que tenga ese circuito, ¿vale? Tipos de circuitos o forma de conectar estos elementos, pues puede ser conexión en serie, se llama así, ese tipo de circuitos en serie, conexión en paralelo, circuitos en paralelo o conexión mixta, cuando hablamos de circuitos mixtos, ¿vale? Esta semana la vamos a dedicar sobre todo a la conexión en serie, ¿vale? Ya veis que voy muy poco a poco avanzando en el tema. No quiero que vayáis entendiendo cada una de las cosas que vemos muy bien, ¿vale? No me interesa avanzar mucho y que no os enteréis. Quiero ir poco a poco y que os quede muy claro todo lo que estamos viendo, ¿vale? Mirad, la conexión en serie. Voy a leer esto que pone aquí y os voy a decir lo que es lo más importante. Conexión en serie. Cuando en un circuito distintos receptores están situados uno a continuación de otro. De modo que circula la misma corriente, decimos que están conectados en serie. Esto es importantísimo. Están situados uno a continuación de otro. Ahora lo vamos a ver aquí en esta animación que aparece abajo. Es decir, si son bombillas, como es este caso, pues está conectada una bombilla a continuación de otra y la siguiente a continuación de la anterior, ¿vale? Eso significa que están conectados en serie. ¿Cuáles son las características del funcionamiento de conexión en serie? Esto es importantísimo también. La corriente que circula por cada receptor es la misma. Explico esto. Mirad, en este ejemplo que tenemos aquí. La pila
nos proporciona 4,5 voltios. A eso se le llama voltaje de la pila, ¿vale? Las pilas o los generadores nos proporcionan energía eléctrica, que hace que funcionen los diferentes elementos que están conectados a ella. Entonces, a través de esta pila se va a generar una corriente eléctrica que va a circular por todos estos cables y todos estos elementos. Pues esa corriente es la que me dice aquí en esta primera característica que es la misma en cada receptor. Es decir, si, por un ejemplo, si de esta pila sale pues 3 amperios de corriente eléctrica, cada bombilla va a recibir la misma intensidad. Esta va a recibir 3, esta va a recibir 3 y esta va a recibir 3. ¿Vale? Importantísimo, cuando están conectados en serie reciben la misma corriente. ¿Vale? Siguiente característica. El voltaje que proporciona la pila se reparte entre los diferentes receptores. El voltaje es esto que he dicho al principio, que la pila tiene 4,5 voltios. Esto es el voltaje que tiene la pila y es el voltaje que dispone nuestro circuito, del que dispone nuestro circuito. Por lo tanto, importantísimo también saber que este voltaje se va a repartir entre estas 3 bombillas, ¿vale? Por lo tanto, si aquí tenemos 4,5 voltios y estas bombillas son iguales, pues cada una de ellas va a recibir la cantidad correspondiente, pero no 4,5 cada una, sino esos 4,5 se va a repartir entre las 3. ¿Vale? Eso es importante saberlo. Ya no va a recibir este 4,5, este 4,5, este 4,5. No. Estos 4,5 se van a repartir entre las 3 bombillas. ¿Vale? Y por último, y también muy importante, si un receptor se estropea o es desconectado, los demás dejan de funcionar. Es decir, si la primera bombilla se funde o se estropea por cualquier cosa, las demás también dejan de funcionar, porque al estar conectadas en serie, la corriente va pasando de unas a otras. Entonces, si en una ya se corta esa corriente eléctrica, pues a las demás tampoco le va a llegar. ¿Vale? Vamos a darle al play y veis lo que ocurre. Mirad, conectamos la pila, ¿veis? Aquí tenemos, ¿no veis? 1,5, voy a pararlo, a ver si puedo. A ver. Aquí está. ¿Veis lo que estaba diciendo? Cuando al tener 4,5 voltios, cada bombilla recibe 1,5 voltios. Se reparten esos 4,5 voltios a cada una de ellas. ¿Y qué es lo que ocurre si esta, por ejemplo, la primera se ha estropeado? Pues que las demás dejan de funcionar, ¿vale? Aquí se ve muy claro. Lo pongo otra vez. Se conecta la pila, funcionan las 3, recibiendo 1,5 voltios cada una. Y si una de ellas se estropea, pues las otras tampoco van a recibir electricidad, ¿vale? Entonces, estas son las 3 características importantísimas y que tenéis que saber desde ya de las que consta la conexión en serie. La corriente que circula por cada receptor es la misma, el voltaje no es el mismo, se reparte, y si un receptor se estropea o se desconecta, los demás dejan de funcionar también, ¿vale? Bueno, y el dibujito este que tenéis aquí debajo es el esquema eléctrico con sus símbolos, ¿veis? Aquí tenéis la pila de 4,5 voltios y el símbolo de las tres bombillas, ¿vale? Vale, pues lo que he dicho, esta semana quiero que nos centremos solamente en esto, conexión en serie, ¿vale? La primera sesión de esta semana quiero que hagáis, bueno, ya lo pondré en la planificación de esta semana, pero así aquí yo lo dejo también. Quiero que hagáis un esquema de esto que he dicho aquí, dibujéis, por ejemplo, este esquema eléctrico con las 3 bombillas en serie, y que hagáis un esquema con lo que yo he subrayado antes, que es lo más importante, lo que es la conexión en serie y sus características, esos 3 puntitos que son tan importantes, ¿vale? Os voy a hacer un ejemplo en este programa que se llama Cocodrive. Es un programa en el que podemos representar circuitos eléctricos y ver si funcionan, no funcionan o cómo funcionan. Me hubiera gustado este curso haberlo visto con vosotros, porque la verdad que es muy útil, veis muy claramente cómo funcionan los circuitos eléctricos sin necesidad de tener
que realizarlo de forma manual en el taller. Pero bueno, dadas las circunstancias, no sé si igual si tenemos tiempo, a través de vídeos como estoy haciendo ahora, pues intento explicaros cómo funciona y hacemos algunas prácticas. La verdad que está muy bien y os sirve para entender mucho mejor la electricidad y los circuitos eléctricos, ¿vale? Bueno, mirad, así rápidamente os explico un poco cómo funciona y os voy a poner dos circuitos en serie para que veáis claramente lo que hemos dicho anteriormente. Mirad, aquí veis que hay un montón de símbolos que se corresponden a los símbolos de los elementos eléctricos. La pila es esta de aquí. ¿Veis? Puedo elegir que sea horizontal o sea en vertical. Voy a sacarla en vertical. Aquí aparecen 9 voltios, yo voy a poner 4,5. Normalmente utilizamos las típicas pilas de petaca, que son de 4,5 voltios. Tanto aquí como en las prácticas que hacemos en el taller. Vale, voy a introducir también un interruptor, este también así en horizontal. Y voy a colocar una bombilla, también ahora en horizontal. ¿Vale? Mirad, ¿veis? Voy uniendo, tengo que unir los cables hasta formar un circuito cerrado. Ya tengo el circuito, ¿vale? La pila, el interruptor y la bombilla. Si yo acciono el interruptor, ¿veis? Se enciende la bombilla. Este circuito es muy sencillo. ¿Qué es lo que ocurre en este circuito? Que al tener solamente una bombilla, pues estos 4,5 voltios los gasta esta bombilla. Por lo tanto, veis que está muy amarilla porque está iluminando mucho, al máximo. Sin embargo, si yo ahora realizo otro circuito, claro está, tengo que poner el mismo voltaje que antes. Utilizo la misma pila, 4,5 voltios. Voy a poner también otro interruptor para así yo poder manejar el circuito cuando yo quiera, como yo quiera. Y ahora voy a introducir dos bombillas. Voy a poner una así en horizontal. A ver si se une. Ahí. Y otra en vertical. Uy, bueno, así da igual. ¿Vale? Ahora tengo otro circuito con dos bombillas en serie. ¿Veis? Esto es lo que hemos visto antes. Cuando los elementos están conectados uno a continuación de otro, se considera que es una conexión en serie. Y aquí vais a ver muy claramente lo que he dicho de que el voltaje se reparte. En este primer circuito los 4,5 los gasta solamente una bombilla y en este caso esos 4,5 voltios van a ser gastados por las dos bombillas, por lo tanto se tienen que repartir ese voltaje. Entonces, cuando yo doy al interruptor, veis que la bombilla se enciende muy poquito. Esta es la razón por la que en la conexión en serie se reparte ese voltaje. ¿Qué quiere decir? Que al repartir el voltaje, cada una va a gastar un poquito menos y se va a iluminar menos, ¿vale? Entonces, yo creo que así con este ejemplo os queda más claro. Cuando la conexión es en serie, el voltaje se reparte entre todos los elementos que forman el circuito en serie, ¿vale? Bueno, os voy a proponer dos actividades para la primera sesión de esta semana. Os las voy a colocar aquí, a ver si puedo hacer lo que yo quiero. Aquí está. Voy a pasarme aquí a la pizarra. ¿Vale? Vamos, os voy a proponer dos ejercicios. Un ejercicio, el primer ejercicio. Vais a tener que dibujar un circuito en serie, os lo pongo aquí, os lo escribo. Dibuja un circuito en serie de 3 bombillas accionadas por
un interruptor y utilizando como generador una pila. ¿Vale? Este es uno de los ejercicios. Simplemente es dibujar lo que hemos estado haciendo estas sesiones anteriores. Con los símbolos que ya conocéis, con las bombillas ya sabemos su símbolo, la pila también, el interruptor también. La única diferencia es que ahora quiero que lo dibujéis, que sea en serie, es decir, esas tres bombillas en serie. Lo que hemos visto es dibujar una a continuación de otra y ya está. Y un segundo ejercicio. Dibuja un circuito accionado por un pulsador utilizando como generador una pila y que aparezca un motor, una bombilla y un zumbador en serie. ¿Vale? Igual, pero ahora quiero que en serie aparezcan estos tres elementos, una bombilla, un zumbador y un motor. El generador lo mismo, utilizáis una pila como siempre y ahora lo vamos a accionar en vez de con un interruptor con un pulsador. ¿Vale? Bueno, pues para la primera sesión quiero que hagáis eso, que me hagáis el esquema de la conexión en serie, lo que hemos visto anteriormente, y me hagáis estos dos ejercicios, lo de siempre, me lo hacéis en el cuaderno y me hacéis una foto y me lo enviáis por el modo. Y para la segunda sesión, todo esto, bueno, ya lo pondré en la planificación, pero bueno, ya que estamos por aquí os lo cuento. Y en la segunda sesión os voy a mandar esta ficha, que ya estos dos primeros ejercicios los mandé para la semana anterior, y vais a tener que realizar en la segunda sesión de la semana el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Lo leo y así os lo explico. En el ejercicio 3, para el siguiente circuito las tres lámparas son iguales. Se pide, dibuja su esquema eléctrico, lo de siempre. Sustituir, pues en este caso, la pila y las tres bombillas por su símbolo, el que ya conocéis. Apartado B. ¿Por qué lámpara crees que circulará más intensidad de corriente? Esto ya son las tres características que he explicado antes de la conexión en serie. Leerlas bien y pensarlo. Apartado C. Suponiendo que las tres lámparas son idénticas, ¿qué tensión habrá entre los terminales de cada lámpara? Tensión es sinónimo de voltaje. Lo que he comentado antes de los 4,5 voltios de la pila, que era el voltaje, pues eso exactamente. Tenéis que saber lo que es la última de las características, lo que pasaba con el... No, la última no, la segunda, lo que pasaba con el voltaje y la conexión en serie, ¿vale? Ejercicio 4. Si en el circuito de la figura el motor ofrece menos resistencia que las lámparas, A. ¿Por dónde circulará más intensidad? ¿Por el motor, por la primera lámpara, por la segunda o por todas la misma? Lo mismo, esto basado en las características de la conexión en serie que ya hemos visto. Y apartado B, si una de las lámparas se funde, ¿cómo afectará el funcionamiento de los otros receptores? Esto también lo hemos visto en la tercera característica, ¿vale? Nada, se basa en eso, en las características que hemos visto de la conexión en serie. Bueno, chicos, pues ya está. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis preguntarme siempre, ¿vale? Venga, hasta luego.